Entonces, vamos a quitar ese miedo, ¿no? Vamos a correr ese velo. Y hay mucha desinformación al respecto de lo que es la mediunidad y lo que es el medium. Así que pensando, antes de comenzar a plasmar y materializar nuestras ideas, me di cuenta que la doctrina espírita es un claro ejemplo de lo que es la mediunidad, ¿verdad? Bien utilizada, por supuesto. Es el mayor ejemplo que podemos tener sobre ella. Pero no solo la doctrina, sino que en nuestra historia hemos tenido mediums conocidos y los que en su momento les dieron un gran impulso a la humanidad y aún siguen colaborando y trabajando. A ver, vamos a recopilar. Tuvimos la primera revelación dada por Moisés, que fue medium. La segunda por Jesús, también fue medium y sobre todo medium de Dios. Y este nos dijo que nos enviaría el Consolador. Él nos lo prometió y llevó a cabo gracias a la entrega de Allan Kardec y a las respuestas de los espíritus superiores. Todo esto a través de varios medios. La tercera revelación no vino por mediación de una sola persona, sino de varias personas con esta cualidad de ser medios, sin tener nada que ver unos con otros y gracias a la gran labor del maestro Kardec, hoy en día podemos llevar a cabo estos estudios. Así que una vez encontrada la doctrina espírita, donde tenemos mucha información sobre lo que es la mediunidad, sabemos que consta de 5 libros, ¿verdad? Ahí los podéis ver en esa imagen. Y el libro de los medios es el segundo, que está enfocado en el tema. En el libro de los medios, como hemos dicho, encontramos ejemplos, explicaciones de lo que son las clases de medium que hay, etcétera. Todo eso lo vamos a ver un poquito por encima. En dicho trabajo se explica muy bien la mediunidad y nos da muy buenas orientaciones. En los demás libros espiritistas encontramos a grandes personajes que también tienen esa capacidad de captación del plano espiritual, es decir, de ser medium, que nos aportan explicaciones, ejemplos y trabajos realizados por ellos en el plano espiritual y en el nuestro, que es el físico. Podemos aprender mucho leyendo sus libros y biografías, como ocurre con el libro de Ivonne Amaral Pereira. También podemos poner el ejemplo de André Luiz, que ahí lo tenemos, con uno de sus libros. En fin, hay muchos más, ¿no? ¿Para qué vamos a poner todos? No podemos, son muchos. Con lo dicho, tenemos lectura o estudio para una larga temporada y no hemos hablado todavía también sobre los cursos del ESME, el estudio sistematizado de la doctrina espírita, que también se dan en ciertos centros espíritas, que es muy interesante para hablar sobre este tema. Bien. Y podemos también desarrollarlo, ¿no?, adecuadamente sin perturbaciones para que la persona pueda llegar a ser portadora del mandato mediúnico. Pero como ya dije al principio, este trabajo va dirigido a las personas que no saben qué significan estos conceptos o que creen saberlo, pero de una forma errada. Aquí intentaremos comentar y aclararlos de una forma simple y según la doctrina espírita. Son razonamientos que hasta hoy nos aclaran el porqué de estos fenómenos. Bien, estos párrafos expuestos anteriormente son en resumen el contenido de esta conferencia. Ahora nos toca desarrollarlos y vamos a hacerlo a continuación. Así que vamos a entrar ya en el tema. Como dije en el libro de los medios, en el libro 24 llamado de los medios, nos dice así: toda persona que siente en cualquier grado la influencia de los espíritus es por esto mismo medium. Esta facultad es inherente al hombre. Se puede decir que casi todos son medios y que no se revela en todos de la misma manera. Hay clases de mediums como hay clases de manifestaciones. Usando la lógica, ahora encarnados tenemos una inteligencia, una forma única de sentir, pensar, expresarnos, etc. Y al desencarnar seguimos siendo los mismos, sintiendo, pensando, expresándonos igual, y una vez pasado el periodo de adaptación, lo siguiente que queremos es, cuando ya llegamos al plano espiritual y nos damos cuenta que existe, que la vida continúa, que no es esa nada que se suele pensar, que no hay nada, ¿no?, que te mueres y ya está. No, eso no existe. Entonces lo que queremos es decírselo, ¿no?, a nuestros seres queridos, lo que pasa con nosotros, lo que ocurre realmente. Queremos que se preparen para que cuando vuelvan lo hagan de la mejor manera posible, por supuesto, sin traumas, sin miedos. Para esto necesitamos a los medios, medianeros, puentes simbólicos entre un plano y otro. El ser medium no es
ser alguien especial, tener un don, no, y este no en mayúsculas. Ser medium requiere llevar a cabo un compromiso asumido antes de la reencarnación para poder saldar deudas y poder aliviarnos de la carga que inconscientemente nos hemos ido adosando por nuestra ignorancia sobre estos temas y otros. Gracias a nuestro Padre se nos presenta la oportunidad de cambiar, poder comenzar y sobre todo de enfocar nuestras vidas hacia nosotros, sino hacia los demás, con humildad. Si lo llevamos a cabo con la perseverancia necesaria, el estudio y reforma moral, la mediunidad pasará a ser un mandato mediúnico, como ya dijimos antes. Este nos lo explica muy bien en el libro En los dominios de la mediunidad de André Luiz, donde se nos informa lo siguiente. Nos habla sobre una medium que se llama Ambrosina, trabajadora de un centro espírita, y dice así: por el tiempo de actividad que ha dedicado a la causa del bien y por los sacrificios con que se consagró, Ambrosina, la medium, recibió del plano superior un mandato de servicio mediúnico, mereciendo por eso la responsabilidad de una más íntima asociación con el instructor que preside sus trabajos. Esto no quiere decir que ya Ambrosina se relaje y deje la mayor responsabilidad a su mentor, no. Una vez adquirida la confianza del plano superior, tenemos su ayuda, pero también tenemos mayor responsabilidad y mayor compromiso con nosotros mismos y con los trabajos a realizar, pensando más en los demás que en nosotros, como ya dijimos, para ser un poquito más humildes y menos egoístas. Aquí, así que según llevamos visto, ser medium es ser un medianero, un enlace entre el plano espiritual y el físico. La mediunidad es la facultad de poder realizar esa tarea. Bien, teniendo estos dos conceptos claros, vamos a seguir indagando y buscando, encontrándonos en el libro de los mediums, que hay varios tipos de medios. Algo sorprendente, ¿no creéis? Antes teníamos lo que era medium y ahora resulta que hay más de uno, más de un tipo. Vamos a ver qué tenemos. Seguimos el estudio de este libro y nos encontramos con la explicación de que las manifestaciones mediúnicas pueden ser físicas e intelectuales. Curioso. Las manifestaciones son cuando ocurre un hecho que nosotros no le podemos dar una explicación, como por ejemplo, podemos decir cuando estamos sentados y de repente la silla que está a nuestro lado se gira. O escuchamos decir nuestro nombre, pero cosa extraña, estamos solos. Ah, sigamos. Ya vamos profundizando más en la cuestión y nos cuentan que las manifestaciones físicas son llamadas así cuando se mueve algún objeto, algo tangible, es decir, sin que nadie físico haya en la habitación, escuchamos un ruido o no, y al entrar vemos que los cuadros están descolgados, los muebles fuera de sus lugares, etc. Así que el hecho de que la silla que dijimos antes se moviera era una manifestación física de un espíritu. Bien. Y las intelectuales son las que nos dan una respuesta a través de una serie de golpes. Vamos a ver. Recibimos respuestas a través del código ya expresado al espíritu, asignándole a las letras del alfabeto unos números. Por ejemplo, a la letra A el número 1, a la letra B el número 2 y así sucesivamente. Esto ocurría al principio, cuando empezó la doctrina espírita. Después los mediums nos han ido contando, narrando lo que ocurre una vez desencarnados, estos seres, ¿no? Estos espíritus, una vez dejado el envoltorio carnal. En estas manifestaciones podríamos encasillar las mediunidades de psicofonía, psicografía, etc. No quiero poner muchos nombres así un poco raros. Ya le vamos dando una respuesta a esas dudas que teníamos antes, ¿verdad? Parece que vamos entendiendo un poquito más o menos. Pues sigamos con el estudio que cada vez nos está apasionando más. Así que una vez vista esta conferencia, a ver si os animáis, os cogéis el libro de los medios y lo restante de la codificación y a estudiar, que nos viene siempre muy bien, a los que lo sabemos y a los que no. Recordemos lo que decíamos hace un momento. Encontramos más adelante en el capítulo 14, llamado de los medios, el ítem 159, la siguiente aclaración. Toda persona que siente en cualquier grado
La influencia de los espíritus es por esto mismo medium. Esta facultad es inherente al hombre. Se puede decir que casi todos somos medios, pero realmente esta significación solo se aplica a aquellos cuya facultad medianímica está claramente caracterizada y se conoce por los efectos patentes de cierta intensidad, lo que depende de una organización más o menos sensitiva. Esta facultad no se revela en todos de la misma manera. Hay tantas variedades como hay clases de manifestaciones. Las principales son los medios de efectos físicos, los medios sensitivos, auditivos parlantes, videntes, sonámbulos, panderos, numatógrafos, escribientes o psicógrafos. Allí, para que tengáis más o menos una idea. Así que, según acabamos de ver, no hay don, no hay exclusividad para ciertas personas. Es todo muy normal y todos somos medios. Fantástico, ¿no creéis? En el capítulo 26 de este libro, el libro de los medios, llamado Medios Especiales, en el ítem 187, vemos que se puede dividir los medios en dos grandes categorías, como ya dijimos, así para que se os quede clarito. Medios de efectos físicos, los que tienen el poder de provocar efectos materiales o manifestaciones ostensibles. Sus trabajos tienen la finalidad de llamar la atención de los incrédulos respecto de la existencia de los espíritus y del mundo invisible. Y los medios de efectos intelectuales, los que son más especialmente a propósito para recibir y para transmitir las comunicaciones inteligentes. Estas manifestaciones nos ayudan a comprender el mundo invisible y la forma de vida de sus habitantes. En el libro Siembra de los Medios, Emmanuel nos hace un estudio profundo sobre el libro de los medios, considerando el aspecto religioso que la obra presenta y destaca, con conceptos claros, la importancia que tiene la facultad mediúnica en nuestras vidas. Aquí Emmanuel, comenzando por la siguiente pregunta del libro de los espíritus, nos hace un pequeño recorrido por la historia de la humanidad. Veremos cómo en cada civilización se rinde culto a los antepasados y la importancia que se le da a la comunicación con ellos. Vamos a ver antes la pregunta del libro de los espíritus, la 525, que dice así: ¿ejercen los espíritus alguna influencia en los acontecimientos de la vida? Y le responden: ciertamente, puesto que te aconsejan. Y hay otra pregunta dentro: ¿ejercen esta influencia de otro modo que por los pensamientos que sugieren? Es decir, ¿tienen una acción directa en la realización de las cosas? Sí, pero nunca se apartan de las leyes de la naturaleza. Así que todo es muy normal, todo está dentro de la norma. Continuemos. Y ahora veamos el recorrido que nos hace Manuel, como os dije antes. El fenómeno mediúnico ha ocurrido en todas las épocas y ocioso sería pretender demostrar mediante un simple estudio el rol que le cabe en la génesis de los diversos caminos religiosos. Es importante tener en cuenta que los pueblos primitivos percibían la presencia de los desencarnados y así tomaron medidas para garantizarles la seguridad y el sosiego en el reino de la muerte. Los egipcios, los asirios y caldeos, los griegos, los israelitas y los romanos le rinden homenajes y consideraciones. Asimismo, a fin de verlos y oírlos, mantiene una determinada clase de iniciados característicos. Equivalentes a los medios modernos, había sacerdotes en Tebas, magos en Babilonia, oráculos en Atenas, profetas en Jerusalén y arúspices, que eran sacerdotes de la antigua Roma, que predecían el futuro examinando las entrañas de animales sacrificados. Gobiernos y hazañas, embajadas y expediciones, ejércitos y escuadras, por lo general se ponen en acción según las invocaciones y predicciones. Se consultaba al medium para saber cómo les irían en la posible guerra o expedición. Están condicionadas para optar por una solución u otra. Esto también nos lleva un poquito al presente, ¿no creéis? Hoy actualmente hay muchas personas que van también a, como se dice vulgarmente, a que le echen las cartas, ¿no? Y a preguntar esto, que si voy a tener novio, que si me voy a casar, que si este negocio que voy a empezar pues me va a ir bien,
que si oye, vaya que me siente mal, entonces pues no voy a tener suerte, mejor no hacerlo, ¿qué me dices al respecto? Todas esas preguntas, ¿me va a tocar la lotería? Aunque esto todavía está muy actual, ¿no? La civilización faraónica alcanza mayor esplendor con las tumbas. La comunidad ninivita, que fue una importante ciudad asiria llamada Nínive, consulta a divinos y astrólogos. Especifica la tradición que el alma de Teseo, mítico rey de Atenas, con una refulgente armadura guiaba a las legiones helénicas en maratón. Relata el Antiguo Testamento que dedos intangibles escriben la terrible sentencia en el festín de Baltasar. La sociedad pagana celebra las festividades lemurianas con el propósito de apaciguar a los espíritus errantes. Sin embargo, las manifestaciones de intercambio entre los vivos de la tierra y los vivos de la espiritualidad demostraban en su mayoría la evidente mezcla de sombra y luz. En el delirio de los símbolos y amuletos en nombre de los muertos se estimulaban las plegarias y las libaciones, las virtudes y los vicios, las epopeyas y las bacanales. Veréis cómo el recorrido de la historia es fantástico y siempre se creían en ellos. Con la llegada de Jesús, el hombre recibe el necesario tamiz moral para definir las responsabilidades y los objetivos. A su luminoso paso, el fenómeno mediúnico es instado a la redención de la conciencia en todos los ámbitos. Por consiguiente, encontramos en el Divino Maestro persistencia en actitudes claras y decisivas. No solamente induce a María de Magdala a liberarse de los perseguidores invisibles que la subyugan, sino también a que genere en sí misma las buenas cualidades para la que sería, poco después, la mensajera ideal de la resurrección. Socorre con generosidad a los alienados mentales del camino y los desliga de las entidades desdichadas que los acosan. No obstante, él mismo trata con espíritus elevados en la cima del Tabor. Promete a Simón Pedro el auxilio contra el ataque de las tinieblas y tolera pacientemente sus debilidades en la hora de la negación para conducirlo poco a poco a la exaltación de su apostolado. Como una honorable concesión a la humildad de Esteban, que soporta serenamente las furias que lo apedrean, pone en acción los mecanismos de su clarividencia y el mártir percibe su presencia sublime antes de rendirse a la ineludible muerte. Se compadece de Saulo de Tarso, obsedido por seres crueles que lo transforman en un desalmado verdugo, y se le presenta en espíritu en la senda de Damasco para enseñarle a través de largos años de renuncia y martirio a que se convirtiera en un modelo viviente en bondad y comprensión. Como continuidad de su divino ministerio, tenemos hoy en la tierra a la doctrina espírita para el restablecimiento de sus lecciones con el carácter de potencia educativa del fenómeno psíquico, que reverencia sus expresiones y nos demuestra que no alcanzan las mediunidades fulgurantes orientadas al regodeo de la inteligencia en el palco de las teorías o en el banquete de las convicciones, sino que por sobre todo es impostergable la purificación de nuestro espíritu a fin de que prevalezca el bien eterno. Me gustaría terminar con un ejemplo de medium ejemplar. Es opinión personal, ¿verdad? Ivondo Amaral Pereira, en su libro Recuerdos de la Mediunidad, nos aconseja lo siguiente: ninguna persona debe provocar a la fuerza el desarrollo de sus facultades mediúnicas, porque sería contraproducente, provocando nuevos fenómenos psíquicos y no propiamente espíritas como la autogestión o la sugestión ejercida por las personas presentes en el recinto de los experimentos, la hipnosis, el animismo o el personalismo, como el sabio doctor Alejandro Aksakov clasifica el fenómeno, distinguiéndose de los denominados efectos físicos. Yvonne nos narra en este libro sus experiencias y vivencias desde su entrada a esta nueva existencia. Es un libro magnífico que la verdad que os aconsejo que os leáis, se aprende mucho y hay que releerlo muchas veces o estudiarlo. Ella dice: creo que ella medium desarrollada, pues jamás busqué la facultad mediúnica.
Algunas de estas aptitudes se presentaron ya en mi primera infancia, la evidencia, audición y hasta el desdoblamiento del cuerpo astral con un curioso fenómeno de muerte aparente. También nos habla de Juana de Arco de la siguiente forma, mostrándonosla así. Juana había crecido desde pequeña amando a aquella iglesia y a las imágenes que en ella había, Santa Catalina, Santa Margarita y San Miguel. Y al creer que las imágenes representaban aquellas almas elegidas que en su opinión disfrutaban de la bienaventuranza eterna, confiaba mucho en ellas y estaba segura que siempre le brindarían su amor y protección. Pero lo cierto era que las entidades celestes que se mostraban y hablaban con ella eran sus propios mentores o los guardianes espirituales del pueblo francés, como Santa Genoveva, San Luis y Carlomagno, que tomaron la apariencia de aquellas imágenes para infundir confianza y respeto en aquel corazón heroico, capaz de realizar hechos importantes que iban a repercutir incluso más allá de las fronteras de Francia. Asimismo, nada impediría que las visiones de Juana fuesen realmente materializaciones de los espíritus de aquellas imágenes de la iglesia de Don Remy, en el caso que Santa Catalina y Santa Margarita hubiesen realmente existido. En cuanto a San Miguel, citado en el Viejo Testamento por los antiguos profetas, tenía esa credencial para su propia identidad. El acontecimiento además es normal en los anales espíritas y el caso de Juana no es único en la historia de las apariciones, aunque sea de los más bellos y positivos de los que tenemos noticia. Y ahora Yvonne nos narra una de tantas experiencias mediúnicas, ya veréis. Una noche, inesperadamente, se produjo un fenómeno de transporte en cuerpo astral con la característica de muerte aparente. Afortunadamente para todos en casa ocurrió en la madrugada, lo mismo que ocurre ahora en la edad adulta, y solo fue notado por la anciana señora que dormía con nosotros y que había sido testigo del primer fenómeno cuando apenas tenía un mes de vida. Se puso a rezar el rosario con miedo a despertar a los demás y creyó que era un ataque de parásitos, por lo que me dio a oler vinagre. Como vio que esto era inútil para remediar la situación, prefirió orar, lo que realmente fue una gran ayuda para el trance. Al día siguiente, el hecho fue conocido por todos, incluso por mí misma, que lo recordaba como un sueño muy lúcido. Durante el fenómeno me vi en el interior de la iglesia delante de la imagen del Señor de los Pasos, como hacía habitualmente cuando estaba despierta, con la diferencia que ahora estaba al lado de los escalones que subían a la capilla mayor. El hermano que cité antes me estaba maltratando y pegando furiosamente, destrozando mi ropa y tirándome del pelo. Al sentirme aterrorizada, como siempre, en un momento dado pedí ayuda al Señor. Entonces vi a la imagen salir de las andas, con la cruz a cuestas, dar hacia mí con la mano extendida y decirme bondadosamente: «Ven conmigo, hija mía. Será el único recurso que tendrás para soportar los sufrimientos que te aguardan». Cogí su mano y me apoyé en ella, subiendo hacia la capilla mayor, y no me di cuenta de nada más. La visión no se me olvidó nunca, y su recuerdo supone hasta hoy un gran consuelo para mi corazón. Magnífica experiencia, ¿eh? Y de esta forma fue como la doctrina del Señor, la esperanza en su justicia, la fe y la paciencia, que siempre me impulsaron el espiritismo, a la par que cultivaba la mediunidad que reconocí tener desde mi tierna infancia, me hicieron lo bastante fuerte para dominar y superar hasta ahora las dificultades que vinieron conmigo en esta reencarnación expiatoria, como resultado de un pasado espiritual no armonizado con el bien. Tras lo expuesto podemos decir, y creo que nos quedó claro, y también con estos ejemplos de Yvonne, las cualidades que atraen con preferencia a los espíritus buenos son la bondad, la benevolencia, la sencillez del corazón, el amor al prójimo, el desinterés por las cosas materiales. Las imperfecciones que apartan a los espíritus buenos son el orgullo, el egoísmo, la envidia, los celos,
el odio, la codicia, la sensualidad y todas las pasiones que hacen del hombre un esclavo de la materia. Todas las imperfecciones morales son otras tantas puertas abiertas al acceso de los espíritus malos. No obstante, la que explotan con más habilidad es el orgullo. Hay que rebajar ese orgullo. Si el medium no es más que un instrumento, ejerce sin embargo una influencia muy grande en el aspecto moral. Ahora bien, los buenos tienen afinidad con los buenos y los malos con los malos, de donde se concluye que las cualidades morales del medium ejercen una influencia capital sobre la naturaleza de los espíritus que se comunican a través de él. Estos 4 puntos los hemos resaltado del libro de los medios. En el libro Mecanismos de la Mediunidad, pasamos ahora a este libro, nos aclaran también al respecto y es muy interesante lo que he resaltado de él. Si el medium consigue transponer con valentía la etapa de las vacilaciones pueriles porque entiende que por encima de todo importa hacer el bien, pasa entonces a ser objeto de la confianza de los bienhechores no encarnados, que aprovechan su capacidad de amparar a los semejantes, con lo que asimila amparo para sí mismo. Cuanto más se acentúa su perfeccionamiento y abnegación, su cultura y desinterés, más sutiles son sus pensamientos y con eso más agudas se tornan sus percepciones mediúnicas que se elevan a una mayor demostración de servicio, de acuerdo con sus disposiciones individuales. Así como comenzamos diciendo al principio de este trabajo, la doctrina espírita es un gran ejemplo de mediunidad y gracias a esta existe, gracias a los medianeros que lo hicieron posible, repito. Y ahora, para tener también un ejemplo distinto, estamos en el libro En los dominios de la mediunidad, que no se debe ejercer, es el ejemplo que quiero decir que no se debe ejercer la mediunidad, ¿no? En el capítulo 27 se llama mediunidad extraviada. Podemos ver cómo los médiums utilizaban a espíritus desencarnados como criados suyos, utilizándolos para sus conveniencias, como adquirir dinero fácilmente, negocios, etcétera, que ya dijimos antes. Nos podemos imaginar los fluidos tan densos que habrá en ese lugar, en esos lugares, ¿no? Entonces, Andrés nos dice: en aflictivas circunstancias vio sesos y entidades empecinadas en el mal, ligados en tremendos conflictos. Sin embargo, en ningún lugar sentí tanta compasión como allí, al contemplar personas saludables y lúcidas interpretando el intercambio con el mundo espiritual cual si fuera un sistema de criminal explotación basado en el principio del menor esfuerzo. Ante el asombro de la situación, el asistente Aulus quiso tranquilizar a André, y le dijo: un estudio actual de la mediunidad no sería completo si no indagáramos la región del psiquismo extraviado en la que espíritus perezosos, encarnados y desencarnados, actúan recíprocamente vampirizándose. Por otra parte, constituyen el producto natural de la ignorancia viciosa que existe en todos los templos de la humanidad. Abusan de la oración tanto como menoscaban las posibilidades y oportunidades del trabajo digno, ya que acechan las facilidades y ventajas efímeras para caer en la indolencia en la que se cristalizan sus caprichos infantiles. También el compañero de André, que también estaba aprendiendo con él, en este cuento lo del libro, ¿no?, que se llama Hilario, el compañero también preguntó: ¿por qué se entregan nuestros hermanos encarnados a semejantes prácticas en las que no les es exigido el menor esfuerzo? ¿Por qué el desequilibrio? Y a ver, Aulus, ¿qué le comenta? No ignoramos que los fenómenos mediúnicos son peculiares a todos los santuarios y a todas las criaturas. Le es siempre más fácil al hombre común trabajar con subalternos o iguales, por cuanto servir al lado de superiores exige buena voluntad, disciplina, corrección de proceder y firme deseo de mejorarse. Sabemos que la muerte no es un milagro. Cada cual despierta después de la tumba en la situación espiritual que conquistó para sí. Y terminando,
Aulus les dice antes de partir para continuar con sus trabajos: cada servicio noble recibe el salario que le corresponde, y cada aventura infeliz tiene el precio que se merece. Y esta es la conferencia de hoy. Aquí terminamos y os animo a que estudiéis, a que veáis ese libro de los medios. Es una herramienta magnífica para crecer y para trabajar un poquito. Espero que os haya gustado, las personas que sabían del tema, los que no. Estudiar, siempre estudiar, que lo necesitamos, de veras. Aunque muchas gracias por vuestra atención y por vuestras buenas vibraciones. Gracias.